Quiero agradecer muy especialmente en ese sentido a todos los que han tomado la decisión de acompañarnos en este lanzamiento. Es importante en ese sentido reconocer el esfuerzo que han llevado adelante muchas organizaciones que defienden estas ideas, en especial agradecerle a cada una de ellas, al Centro de Estudios Económicos Argentina 2021, a la Asociación Civil Río Paraná, a la Fundación Internacional Bases, a la Fundación Club de la Libertad, a la Fundación Federalismo y Libertad, a FREE, Fundación de Responsabilidad Intelectual, a la Fundación Centro Libre, a la Fundación Libertad y Progreso, a la Fundación Libremente, a la Fundación Progreso y Libertad, a Liberar, a Práctica Ciudadana, a la Asociación Argentina de Contribuyentes, a la Cátedra Alberdi, a la Fundación República, al Centro de Estudios Libre Reflexión, al Instituto Amay para la Libertad, al Instituto Acton, a la Fundación Liberal Republicana, al Grupo 1852, a la Fundación Apolo, a la Fundación Global, a la Fundación Atlas 1853, a la Fundación Cívica Republicana, a la Fundación von Humboldt, al Grupo de Trabajo Ágora, al Ateneo Juan Bautista Alberdi y a Estudiantes por la Libertad, entre tantas organizaciones que dieron apoyo y nacimiento a este documento. Les contamos un poco lo que va a ser la dinámica de este encuentro. En primer lugar, decíamos agradecer a todos ustedes su participación, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y darle ahora el uso de la palabra a Federico Fernández de la Fundación Internacional Bases para que les cuente un poco de qué se trata este proyecto. Federico, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Sí, perfecto. Genial, gracias. Bueno, por supuesto, sumarme a tus palabras. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con grandes amigos, con gente que admiro. Y, a ver, en 2-3 minutitos quería contarles un poco, digamos, qué está la base de esta declaración. Cuando vemos todos los índices, digamos, tanto de desarrollo económico como de desarrollo humano, lo que encontramos es que hay prácticamente una coincidencia total en quienes los encabezan con los índices de libertad económica y respeto a la propiedad privada. Tengamos esto en mente por un segundo. También pensemos que muchos de los problemas que la humanidad ha enfrentado por milenios, en los últimos 250 años aproximadamente, los estamos solucionando, empezando por la pobreza extrema y actualmente por la pobreza en general. O sea, por supuesto, un asterisco, Argentina lamentablemente va en el sentido contrario. Cuando miramos nuestro país, o sea, y todos los problemas que tenemos, y no puedo hacer una lista de todos ellos, porque estaría hablando toda la noche, pero inseguridad, aumento de la pobreza, inflación, cepo, cepito y cepón, y todas las cosas que nos obsequian diariamente casi, lo que tenemos que acordarnos, y creo que esta declaración sirve un poco como punto de partida para eso, es que el liberalismo es la solución a todos esos problemas, es lo que está transformando el mundo de hace más de 2 siglos, y es algo que nos tiene que hacer ser muy optimistas. Yo creo que está muy bien, como por ejemplo, cuando anoche se anunciaron medidas tan retardatarias y delirantes, está muy bien criticarlas, lo tenemos que hacer duramente, pero ese no puede ser el único papel del liberalismo en nuestro país. Creo que eso, primero, nos posiciona siempre al lado de tragedias, y segundo, tenemos mucho más para dar que criticar la coyuntura. Los liberales, en ese sentido, para mí, tenemos que ser los portadores de la buena nueva, porque el liberalismo es, como decía, la receta que puede solucionar todos los problemas que tiene nuestro país. Y desde ese punto de vista, esta declaración que presentamos hoy, que firmaron más de 25 organizaciones del país, que estamos muy contentos del apoyo recibido, si bien por supuesto no es una lista exhaustiva de todas las reformas que el país necesita, sí creo que cumple un rol fundamental en el sentido de mostrar una suerte de hoja de ruta
de hacia dónde ir y un horizonte de cómo sería un país, una Argentina liberal. Y cada uno de los puntos que tenemos excelentes oradores que van a hablar al respecto, cada uno de los puntos está anclado firmemente en la realidad. Esto no es ni un sueño húmedo, ni un delirio de liberales que quieren cambiar el mundo porque no sé qué. No, esto está basado en las posibilidades que hoy nos da la tecnología, que hoy nos dan las cadenas de bloques, la capacidad emancipatoria de la innovación y ejemplos probados y que han sido exitosos en otros países. O sea, esto, digamos, está firmemente anclado en la realidad. Y para terminar, hace un tiempo, hace relativamente poco, Peter Thiel, que fue uno de los co-creadores de PayPal, que fue el primer inversor privado en Facebook, cosa que le fue muy redituable, entre paréntesis, hace poco dijo una frase que la vengo repitiendo porque me parece que es muy importante. Él lo que dijo es, para que el futuro tenga poder respecto del presente, tiene que ser distinto de ese presente. Y eso es lo que está a la base de la declaración. Lo que queremos mostrar es un poco cómo sería ese futuro, porque necesitamos también un poco romper esa idea de el eterno retorno argentino, de que nada puede cambiar. No, no tenemos el monopolio de los problemas. Muchos países han tenido problemas iguales o peores que los nuestros y los han solucionado. De hecho, en esos buenos ejemplos nos hemos inspirado para pensar estas ideas. Lo que sí creo es que sin duda Argentina está en un punto de inflexión hoy por hoy. Todas las alternativas que no son liberales para el país ya han mostrado que son absolutamente inviables y que van a continuar el fracaso, van a continuar llevándonos al fracaso. El futuro tiene necesariamente que ser liberal para que haya futuro, efectivamente. Así que bueno, construyamos ese futuro. Gracias. Muchas gracias, Federico Fernández. Vamos a escuchar ahora, le vamos a dar la bienvenida y agradecerle que nos haya dedicado estos minutos también a Lars André Richter de la Fundación Naumann. Lo queremos escuchar por algunos minutos reflexionando sobre esto. Luego escucharemos la palabra del doctor Ricardo López Murphy. Así que, Lars André, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Alberto. Es un placer, como siempre, estar con ustedes aquí en esta ocasión. Soy muy bienvenido en este evento. Y bueno, estoy lógicamente completamente de acuerdo con lo que Federico acaba de decir. El liberalismo es la solución. Es claro, y hay muchos documentaciones o pruebas para este tesis, para esta experiencia en el mundo. Y bueno, tenemos que trabajar juntos, que bueno, el liberalismo tiene su lugar también aquí en América Latina y especialmente aquí en la Argentina. Bueno, la Fundación Naumann, yo soy el jefe de la oficina aquí en Buenos Aires, de la Fundación aquí en Buenos Aires. Con responsabilidad de proyectos en la Argentina y en el Paraguay. La Fundación Friedrich Naumann para Libertad trabaja en más que 70 países en el mundo en favor de la libertad, proyectos de la libertad, y bueno, trabaja en favor de los principios y valores del liberalismo, o sea, bueno, la democracia, derechos humanos, pluralismo, republicanismo, pero claramente, bueno, en proyectos que tienen que ver con, bueno, fortalecer estructuras de un mercado libre, un comercio libre. Eso es muy, muy importante. Bueno, y claramente en favor de la tecnología, tenemos como liberales, bueno, una posición muy, muy positiva frente a la tecnología también. Es muy, muy importante también. Y bueno, otra vez, estoy completamente de acuerdo con tus palabras, Federico. Bueno, tenemos que fortalecer a las ideas del liberalismo, bueno, para mejorar la situación que es muy, muy problemático aquí en Argentina en general, pero especialmente, bueno, después más o menos medio año de cuarentena muy, muy estricta. Y bueno, sí, bueno, siempre el liberalismo tiene las soluciones de los problemas. Muchísimas gracias para darme la oportunidad
decir algo aquí, abrir este evento, y gracias por su atención. Muchas gracias, Lars André Richter, gracias por esta introducción. Es el tiempo de escucharlo al doctor Ricardo López Murphy, agradecerle también su presencia. Y bueno, nos interesa mucho también conocer sus reflexiones. Sabemos que es probablemente una de las personas que no solamente tiene un diagnóstico de lo que está pasando, sino que también tiene en sus manos la posibilidad de decirnos cómo hacerlo. Así que muy contentos de contar con su presencia y lo escuchamos. Está muteado, Ricardo, ¿no? Está sin sonido. Ahí está. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Lars. Muchas gracias, Federico. En realidad es un honor y una gran distinción que me inviten y me convoquen a hablar frente a tantas fundaciones y a una audiencia tan numerosa por una propuesta que ha sido producto de una larga elaboración colectiva y que rescata dos dimensiones importantes. Primero, la experiencia, la autoridad que da creer en la iniciativa humana, en la libertad con responsabilidad, en la creatividad. Pero también es cierto, mirando las experiencias de países que han dejado el totalitarismo y que se han transformado dramáticamente, que quizás sea el ejemplo valioso que los argentinos vamos a tener que seguir. O sea, pocas personas son conscientes del grado de intromisión, de peso del Estado en la sociedad argentina, que nos ha agobiado, nos ha empobrecido, déjenme usar un lunfardo, nos ha desnorteado, o sea, nos sacó del camino, nos mandó al camino de la decadencia. ¿Por qué? Porque supimos ser uno de los países más exitosos del mundo, como decía el Premio Nobel de Economía Paul Samuelson. Si a mí me hubieran preguntado dónde estaba el éxito, yo hubiera dicho Argentina. Le dimos una sorpresa a Samuelson. Y la sorpresa se la dimos por haber abandonado esa lógica muy poderosa de Alberdi y de Sarmiento, que era no solo crear un clima de libertad y de oportunidades, sino, y esto es muy importante que todos lo tengamos presente, en Sarmiento y en Alberdi, la clave era aprender de los que le iba bien. Diría, aprender de los meritocráticos, aprender de lo que ahora se rechaza en el país. Se rechazan las enseñanzas de Sarmiento, la enseñanza de ir a buscar el ejemplo más eficaz, más lúcido y más próspero. Eso fuimos, a eso tenemos que volver no para atrás, sino para adelante, tenemos que volver con la lógica. ¿Cuál era la lógica entonces? Aprender de las mejores experiencias, confiar en la libertad y la responsabilidad. Acá hay 5 principios que yo quiero repasar con ustedes que están en esta declaración, y ustedes saben que yo en general, por una razón de respetar y de no repetirme, hablo tantas veces por día, hago tanto Zoom por día que tengo el riesgo de repetirme. Pero esta vez me escribí una guía muy precisa. Me escribí una guía muy precisa porque pretendo que esto sea una gran plataforma para la defensa de nuestras ideas, para escribir la senda del progreso y para devolverle a los argentinos el optimismo en una hora de terrible pesimismo, de terrible frustración, de sensación de gran fracaso y de pérdida de autoestima. Venimos con el puño cargado de verdades, como diría Domingo Faustino Sarmiento. Venimos a traer la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Primero, siguiendo las experiencias de algunos países de Europa Oriental que han salido del totalitarismo,
una propuesta de digitalización integral del gobierno. La digitalización, que sería la reforma judicial que necesitamos, no la porquería que está súper costosa discutiéndose en el Congreso, sino con una reforma que costaría 2% de esa, mejoraríamos inmensamente el servicio de justicia digitalizándolo, pero digitalizando todas las labores de gobierno. ¿Qué lograríamos con eso? Primero, bajaríamos los costos de una manera extraordinaria. O sea, produciríamos una baja de costos, pero para el gobierno y para el sector privado. Extraordinario, nos daría una competitividad extraordinaria. La otra es que los procedimientos serían automáticos. Habría igualdad ante la ley, no habría conversación, no habría amigos, no habría cortesanos. Los procedimientos para poderlos digitalizar tienen que ser automáticos, se acabarían las coimas. Se acabarían las coimas para todas las actividades. Y por último, haríamos transparentes las operaciones. Imagínense que supiéramos quiénes son los que están empleados, cuánto cobran en el Congreso, en la legislatura, en los ministerios. ¿Qué escándalo se armaría cuando conociéramos lo que cobra Cristina de 3 enormes emolumentos? Sabemos de Zaffaroni las pensiones absurdas, digamos, que irritan a la sociedad, y si la gente supiera lo que cobra Cristina. Y eso con un gobierno digital, digo, lo sabríamos perfectamente. ¿Qué paga el gobierno? ¿A quién le paga? ¿Quién está empleado? ¿Quién cobra 2 o 3 planes al mismo tiempo? Es decir, barreríamos arriba y abajo. Primero arriba. Pues primero hay que barrer arriba. La idea de la libertad, la verdad, el verdadero liberalismo es muy revolucionario. Es un liberalismo contra el privilegio, contra los que viven de saquear a sus ciudadanos ejerciendo el poder. Eso es lo primero que terminaría con la digitalización de todas las actividades de gobierno. Por eso no es solo una cuestión tecnológica, aunque como dijo Federico lo es, o sea, es una innovación maravillosa, extraordinaria, que hoy es posible, pero también es una revolución política, la revolución de la transparencia, la revolución de saber los que se privilegian del gobierno, los que cobran pensiones, jubilaciones y sueldos al mismo tiempo, extraordinario. Y ustedes saben a quién me refiero. Me estoy refiriendo a la dueña del poder. Me estoy refiriendo a lo que es un escándalo que irrita y trastorna la vida de los argentinos. El segundo principio que está acá en esta declaración es el de sustentabilidad fiscal. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo algo de una gran tradición en la economía y en los estudios de finanzas públicas. Que gravemos por lo que sacamos de la producción y no por lo que ponemos. Es decir, por lo que se consume y no por lo que se acumula. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina tiene un problema, invertimos menos de lo que se deprecia, nos estamos descapitalizando, nos estamos empobreciendo. Entonces, la sustentabilidad fiscal para nosotros es que cuando ponemos, no cobramos impuestos. Cuando sacamos, cobramos. O sea, es un sistema muy fácil, que simplificaría enormemente la tributación en la Argentina. ¿Por qué la simplifica? Porque se acaban toda esta historia del ajuste por inflación, de todos esos problemas. No haríamos el daño que hace el sistema actual. Y sobre todo, fomentaríamos enormemente el emprendimiento. Ustedes piensen lo que les pasaría a las pymes en este esquema. Es decir, cuando están creciendo, cuando están progresando, cuando están innovando, cuando están contratando gente, irían para arriba. Bueno, ahora, si quieren sacar, quieren gastar, ahí cobraríamos. Algunos hay que cobrar el impuesto, eso, digamos, de alguna vez hay que recaudar, así que nosotros no somos sinvergüenza, vamos a cobrar, pero vamos a cobrar cuando se saca de la producción, cuando se saca de la inversión, no cuando se crea riqueza. Acuérdense que la idea de Diana es mía, es explicar por qué hay países prósperos.
La pobreza es el estado natural. Lo que es novedoso, como decía Federico, es la prosperidad. Y la prosperidad, está mal que lo digamos, pero viene con nosotros porque a nosotros nos preocupa cómo hacer que la gente viva mejor. No que viva como vasalla, o que viva clientelarmente, que viva humillándose para rascar una migaja que cae del poder, sino que gane el pan con el sudor de la frente, que prospere y que avance. Y por eso el sistema es favorable a la inversión, favorable al emprendimiento, favorable a crecer. A tasas razonables, no a tasas extravagantes. Hoy le preguntaban al presidente, bueno, ¿por qué se van las empresas de la Argentina? Bueno, yo casi hubiera contestado, porque están ellos. Pero además de que se van porque están ellos, se van porque amenazan a todo el mundo con más impuestos, con más regulaciones. Miren las regulaciones de ayer, son disparatadas. No se explican por qué tienen problemas, pero que yo no me explico cómo no los tuvimos antes. O sea, hace 9 meses que yo veo que nos damos contra la pared y tardaba. Este país, si fuera bien administrado, sería inmensamente rico. Porque aguanta esta gente, ha sobrevivido, que es una experiencia extraordinaria. Tercer elemento de la declaración que yo quiero enfatizar es la innovación. Es el principio de permitir y fomentar la iniciativa. El criterio tiene que ser positivo, o sea, no se pueden prohibir las innovaciones. Pero cuando yo era joven, querían prohibir los sustitutos del azúcar, porque los senadores de Tucumán querían que no se pudiera competir con el azúcar de Tucumán. Es que si acá sigue el corporativismo, no hubieran entrado los ferrocarriles por los que manejaban las diligencias y las carretas. Entonces, esa idea de ir contra el progreso es la que esta declaración y esta propuesta y este compromiso quiere erradicar. Para nosotros, la innovación, el porvenir, es lo que manda. El porvenir, el futuro, lo que está llegando. Nosotros vamos porque venimos, estamos llegando. Y aguarden, todavía hay que aguardar, pero venimos. Y venimos desde el porvenir, desde la transformación. La lógica va a ser que el Estado no puede trabar las innovaciones, no puede preservar los comportamientos corporativos, no puede prohibir la competencia. Miren, uno de los grandes economistas de la historia, Joseph Schumpeter, decía una frase que quiero traer aquí, una frase estremecedora. Él decía que la competencia por precios de los distintos oferentes es una cosa menor al lado de la innovación. La innovación es como bombardear la puerta. No es tocar la puerta, es bombardearla. La innovación es la clave de la competencia. Es la clave de que uno sabe que tiene que ser muy eficiente, porque está el riesgo no solo de los otros oferentes, sino de los innovadores, y esa es digamos, la cuestión fundamental. Entonces acá hay un manifiesto para la innovación donde la intervención estatal tiene que ser naturalmente restrictiva, cosas que sean dañinas para la salud, pero tiene que probar el caso. La prueba está en el que objeta, no está en el innovador. La cuarta es una necesidad que está casi, yo creo que Alberto lo programó esto para después del anuncio del control de cambio, ¿no? O sea, del cepote. Es decir, la idea de autorizar la competencia de monedas, de autorizar que podamos transar en otras monedas, digamos, en sacarnos de encima este enorme y brutal acoso de tratar de cobrarnos el máximo impuesto inflacionario. La autorización de otras monedas, de otras innovaciones,
de poderosas innovaciones, es decir, somos contemporáneos a una revolución con el Bitcoin, con Ethereum, con las monedas digitales, con monedas serias. Y lo que acá estamos proponiendo es el fin del curso forzoso del peso. Es decir, eso va a obligar a tener un Banco Central responsable y finanzas públicas responsables. No se me ocurre que podamos tener futuro de otra manera. No. Nosotros tenemos un vicio que a veces yo discrepo con muchos amigos liberales. Ustedes saben que nosotros somos de discutir mucho y innovar mucho. Hay amigos liberales que me dicen que el problema son los bancos centrales. No, en el siglo XIX no teníamos bancos centrales y tuvimos 400% de inflación. En la Argentina, en nuestro liderazgo, hay capacidad de querer inflación aún sin banco central. Los nuestros son increíbles, increíbles. Por eso la idea es abrogar la capacidad monopólica del Estado para proveer moneda y generar ese clima de libertad que les permita a los argentinos no vivir aterrados. Ustedes han visto lo que ha sido el día de hoy. La gente está aterrada, aterrada con lo que hace el gobierno, aterrada con las prohibiciones. Pero es prácticamente incomprensible el galimatía de las medidas oficiales. Yo confieso que ayer me pasé como 2 horas analizando y discutiendo las disposiciones del Banco Central, que además hacía disposiciones que solo podía hacer la Comisión Nacional de Valores, pero digo, es que está tan fuera de cauce, está tan desnorteado el gobierno, que no saben ni las funciones específicas. Por eso es muy importante esta cláusula que es devolvernos la libertad. Por supuesto que tiene que venir acompañada de una ley de responsabilidad fiscal y una ley de responsabilidad monetaria, pero eso viene con nosotros, no nos engañemos. Hay que creer en eso. Ellos creen, cuando usted le pregunta qué es el populismo, ellos creen en saquear inflacionariamente a la gente. ¿A qué gente? ¿A quién se le cobra más impuesto inflacionario? A los más pobres. Son muy mentirosos, muy cínicos, muy hipócritas. Acuérdense de eso. No, nosotros somos el progreso. Por eso a mí me pone tan nervioso la palabra progresista, porque nosotros somos el porvenir y tenemos que soportar que los elementos más reaccionarios de la sociedad, los elementos más retrógradas, los que nos quieren llevar a las estafas de los monarcas cuando le bajaban el contenido áureo a las monedas, esa tradición es la que ellos reflejan. Y nosotros reflejamos la tradición de la libertad con responsabilidad, de la transparencia. Nosotros somos los herederos de Alberdi. Ellos son los herederos de los estafadores más grandes, de los que le quitaban el contenido áureo a la moneda. Esto, acuérdense, la inflación es eso, es mentir, degradar y embromar a los más débiles y más vulnerables de la sociedad. Y por último, el último principio es muy decisivo: no a las afiliaciones compulsivas, que yo diría, lo voy a simplificar para todos ustedes, es poner límites y fin al terrible corporativismo que de la mano de la ley Rocco es la ley del fascismo, de la mano de Figuerola, que fue el falangista que viviendo en Italia vino a escribir el primer plan quinquenal, y de la mano de Perón se apropió de la Argentina, porque teníamos problemas corporativos, pero bajo esas normas, el corporativismo, la afiliación compulsiva, la administración de la salud por las bandas, eso solamente lo hacemos acá. Y eso es algo que tenemos que cambiar, y lo tenemos que cambiar no solo en materia sanitaria, lo tenemos que cambiar en las escuelas, debemos devolverle el poder a los padres para elegir las escuelas, dándole una beca para que sepan a qué colegio quieren mandar a sus hijos, no al que le fija
el corporativismo por ubicación como si fuera un ciervo de la gleba. No sé si han observado que los chicos van a los colegios acá como si los padres fueran siervos de la gleba. Con nosotros vuelve la libertad. La libertad está para hasta poder ir a un colegio lejos. Yo tomaba el tren y viajaba 1 hora para ir al colegio cuando era chico. Viajaba de un pueblo alejado de La Plata a La Plata, caminaba horas con un frío enorme, pero iba a un colegio que elegíamos. No, era un colegio de gestión estatal, pero no era el que me elegía el poder, sino lo habían elegido mis padres para darme una formación adecuada. Y la razón por la que entré a ese colegio fue porque estudié muchísimo para dar un buen examen de ingreso, porque era probablemente el mejor colegio de la ciudad de La Plata. A esa tradición sarmientina es que queremos volver. Y también queremos simplificar los programas sociales. La idea es ir a un programa social. Nosotros creemos en la solidaridad con el infortunio. No es verdad que somos insensibles, somos los más sensibles de todos. Creemos en la solidaridad con el infortunio. Vamos a ayudar a aquellos que caen en la adversidad, pero lo vamos a hacer temporariamente para que vuelvan a trabajar, no para que vivan de los otros, pero no por una obsesión, sino porque ser un ciudadano que gana el pan con el sudor de la frente, que vive de su trabajo, eso crea libertad. Eso crea libertad, crea la cultura de la libertad y de la exigencia. A los políticos se lo exige cuando uno se rompe todo para traer el pan a su casa y ve que le cobran impuestos extravagantes y exagerados. Ese ciudadano va a ser una fiera y es lo que necesitamos. Ahí ganamos siempre las elecciones, con un ciudadano así. Así que con ciudadanos que creen en la libertad, en la innovación, en la transparencia, que creen en decir la verdad, aunque a veces sea cara de perro, como me decían a mí, con la verdad cara de perro, con coraje. Acá tienen un programa para transformar la Argentina, para que esta hora de inmenso pesimismo se vuelva una aurora de libertad. A eso los convocamos, a eso los invitamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Ánimo que venimos, ánimo que venimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo López Murphy. Gracias por este panorama, esta introducción a este documento. Agradecerle a los más de 400 personas que nos están acompañando a través de los distintos medios, el Zoom y las redes sociales. Estamos siguiendo de cerca esta cantidad de personas que se han mostrado interesadas por un documento de estas características. Y hablando del documento, va a ser tiempo de desmenuzar un poco más y vamos a tener unas breves alocuciones que nos van a ayudar a entender cada uno de estos puntos. Por eso lo estamos convocando ahora a Agustín Spachesi de Fundación Liderar para que nos hable de desburocratización para un gobierno transparente. Agustín Spachesi, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer compartir. Gracias a toda la gente que se tomó el tiempo y a las fundaciones que vienen haciendo un enorme trabajo. Cuando me tocaba preparar esta breve disertación, pensaba, repasando un poco, digo, ¿qué tienen en común Trump con Putin, con Bolsonaro, con Dilma Rousseff, Macri, Correa, Evo Morales y Lacalle Pou? Todos en campaña prometían desburocratizar el Estado. Ahora lo que necesitamos es que los políticos, una vez asumidos en el gobierno, se pongan en la práctica. ¿Y por qué necesitamos desburocratizar el Estado? El primero de los puntos que marqué fue para disminuir la corrupción. Como muy bien decía Ricardo en este momento, la enorme cantidad de trámites, habilitaciones, permisos, regulaciones que tenemos, nos hacen que muchas veces debamos recurrir a un favor y cuando no, pagar por ese favor. Pero además yo imaginaba un enorme portal digital en el cual los diferentes niveles de gobierno y los diferentes poderes del Estado pudieran presentar sus licitaciones, sus compras, ¿no? ¿Y quién mejor para controlar que el propio competidor, ¿no? Me imaginaba
a los integrantes de este gobierno que pagaban los fideos, las lentejas más caras que los que las pagamos nosotros en un supermercado de proximidad, haciendo lo mismo a través de la utilización de la tecnología, ¿no? Qué complicado que sería, porque inmediatamente hasta los mismos competidores, no solo el ciudadano común, pondría el grito en el cielo diciendo, ofrezco mejor precio, ofrezco mejor posibilidad de pago y demás condiciones. Otro de los puntos que me parecen por los cuales debemos tratar de desburocratizar el Estado es el enorme esfuerzo que le lleva al sector privado a afrontar la burocracia estatal. Como empresario PYME lo digo, la cantidad de tiempo, de esfuerzo, de recursos humanos, económicos que destinamos a cumplir con el sinnúmero de normas y de impuestos, realmente eso repercute en la calidad del servicio o producto que estamos ofreciendo, en nuestra rentabilidad o en el precio que paga el consumidor, cuando no en todos, ¿no? Entonces, ¿cuánto más productivo podríamos ser con un Estado mucho menos burocrático, mucho menos regulatorio? Para tomar un ejemplo, puse lo que era la cuestión del monotributo. En España, una empresa que factura hasta $295.000 anuales tiene un régimen simplificado de liquidación de impuestos. En Argentina, con el tipo de cambio de ayer, una empresa que factura $18.000 anuales necesita un contador. Pasa a ser responsable inscripto y, bueno, por toda la maraña fiscal, los 196 impuestos y demás, pasa a necesitar un contador, además de personas abocadas a hacer las liquidaciones de IVA y demás. Todo eso es un costo que le trasladamos a nuestros clientes. El cumplimiento de toda esta maraña burocrática en Argentina realmente desalienta la inversión, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de empresas, de pymes, cada 10.000 habitantes, en Argentina vemos que es 14, en Brasil que es 25, en Chile es 41, en Uruguay es 41, en Chile es 58. Y de la mano de este índice inversamente va la cantidad de regulaciones que tiene cada país, ¿no? Creo que claramente queda reflejado que la mayor burocracia impide la generación de nuevas pymes. Me pongo como ejemplo, en esto soy autorreferencial para que veamos y entendamos la maraña burocrática en la que estamos. Para inaugurar una heladería donde voy a contratar 4 empleados, necesito abogado, contador, escribano, arquitecto, bromatólogo, ingeniero en salud, en seguridad e higiene, corredor inmobiliario, especialista en control de plagas, electricista matriculado, verificador del automotor, para que verifique la moto para hacer delivery, gasista matriculado y corredor de seguros. O sea, francamente, un despropósito esta situación. Para abrir una pequeña heladería de 70 metros cuadrados. O sea, francamente no resiste el sistema. Pensaba en todas las personas que emprenden en Argentina y que sortean toda esta burocracia, y francamente no me cabe otra definición que decirles que por el solo hecho de sortearla ya son héroes, ya ganaron, decía una política de provincia de Buenos Aires. Toda esta burocracia desalienta la inversión, encarece productos y servicios, atenta contra la rentabilidad. Pero además, fundamentalmente, nosotros necesitamos de empresarios, de emprendedores, de profesionales, enfocados en cómo producir bienes, servicios de mejor calidad, a un menor costo, cómo conseguir nuevos clientes en Argentina y en el extranjero, cómo preservar los que ya tienen. No en satisfacer los deseos del burócrata de turno, que es lo que realmente nos pasa. Muchas veces dedicamos más tiempo a cumplir reglamentaciones que a hacer lo que tenemos que hacer, brindar servicios y productos. Por tercer punto, creo que no menos importante, donde radica una de las cuestiones fundamentales de por qué desburocratizar el Estado, creo que tenemos que liberar tiempo, esfuerzos y recursos para otros fines, ¿no? Las personas nacemos y vivimos para buscar nuestra felicidad, no para satisfacer al burócrata
de turno, cuando muchas veces caemos hasta en el capricho de él, ¿no? Pues en el caso de Córdoba tenemos leyes que se contradicen en sí mismos y es donde tenemos que, como bien decía Ricardo, sentarnos a hablar, apelar a un amigo, a un conocido para que nos solucione el trámite, cuando no caer en los propios tramitadores especializados. Creo que todo esto es posible. En Argentina hay organismos que han logrado realmente una desburocratización muy importante. Y vuelvo a contar lo que era una cuestión personal. Hace 3 años en Argentina, para habilitar en SENASA un transporte, era necesario aproximadamente entre 56 y 58 trámites ante el mismo SENASA. ¿Ah? Variaba según si tenías frío o no en el transporte. Hoy en día, con uno, 100% online, eso se puede resolver. Creo que falta la voluntad para hacerlo. A modo de cierre, me tomaba la atribución de proponer algunas soluciones que podemos hacer y que son rápidamente posibles de poner en práctica. Entre ellos, que el Estado no pueda pedir información que el propio Estado ya tiene. Si yo tengo que ir a sacar un carnet de conducir, no me pueden pedir una fotocopia de mi DNI, porque el Estado ya lo tiene. Este es un pequeño ejemplo. También otra cuestión que podíamos pedir es que todo trámite, toda nueva habilitación, toda nueva regulación que nos ponga el Estado, sí o sí implique que pueda ser 100% realizable online. Una vez que logremos que todas las nuevas regulaciones sean online, empezaremos a ir para atrás también, ¿no? Que todos los trámites puedan ser realizados de esta manera. Luego una simplificación del sistema tributario y volver a la idea original del monotributo, porque todos los gobiernos lo han ido desdibujando al ir incrementando, como fue incrementando en inflación, los niveles de facturación. La digitalización del Poder Judicial, la semana pasada me tocaba acompañar a mi señora a tribunales, y veía las colas de abogados para presentar un oficio para que le pongan una firma, un sello y lo carguen. Una locura. Parece que a ellos no les llegó un PDF, un mail, y seguramente eso cae también en la regulación de honorarios de las personas que recurren a los abogados. Por último, queríamos proponer también que toda licitación, contratación por parte del Estado sea subido a uno de estos portales web donde el ciudadano realmente y los propios competidores puedan ejercer un poder de control. Creemos que eso va a redundar en precios mucho menores para el Estado. Así que bueno, esta era nuestra pequeña propuesta con respecto a este punto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Agustín Spachesi. Vamos a abordar el punto 2 de este documento de la mano de la visión de Aldo Abraham de Fundación Libertad y Progreso. El tema es sustentabilidad fiscal. Te escuchamos, Aldo. Muchas gracias, Lars André, Federico y Alberto por esta invitación. La verdad es que modifiqué un poco mi presentación porque estuve leyendo las preguntas y una de las preguntas recurrentes es cómo van a hacer las cosas que dicen que van a hacer. Y ahí uno lo que tiene que recordar es que el liberalismo se basa en asumirse como un verdadero ciudadano maduro, ¿sí? Y además convencer al resto de los argentinos que también se asuman como ciudadanos y no, como comentaba hace un rato Ricardo López Murphy, como nos asumimos hoy, como vasallos súbditos del gobierno. A partir de tener en cuenta esto, y debemos pensar en qué es un ciudadano maduro, ¿no? Y un ciudadano maduro, sin lugar a dudas, es un ciudadano que no se mira el pupo, sino que trata de actuar en la sociedad y cambiar las cosas, ¿sí? Eso es una persona madura, no es como un adolescente que todo gira alrededor de él, sino que se compromete con lo que está alrededor de él, una persona madura. Lo siguiente que uno tiene que tener en cuenta en un ciudadano maduro es que es consciente de los límites. Si vamos como liberales a proponer que de un día para el otro se cambien cosas que son políticamente imposibles de hacer de un día para el otro, la verdad es que difícilmente podamos implementarla. Nunca nos van a creer. Creer en la magia, dejémoselo para los populistas, que ellos lo hacen muy bien, ¿sí? Nosotros como ciudadanos maduros tenemos que ser conscientes de los límites, y basados en esos límites tenemos que plantear reformas que se puedan implementar en un tiempo, que puedan madurar en un tiempo y lograr los objetivos que tenemos en ese tiempo.
Y el tercer factor que nos hace maduros es asumirnos responsables de lo que nos pasa, ¿sí? Lamentablemente, esto de echarle la culpa a todo el mundo, excepto a uno, es lo que vemos también en los populistas. Eso se lo dejemos a ellos. Y lo digo esto porque tenemos que entender que no es culpa de los políticos que no tengamos una política fiscal sustentable. Es culpa nuestra. Nosotros durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado al ser que sirve a la política y que se sirve de los argentinos. Y que encima nos exprime con impuestos a más no poder, y ni aún así logra cubrir los gastos. Con lo cual, lamentablemente, lo que terminaba pasando es que terminamos quebrando el Banco Central cuando nos financiamos con el Banco Central, o terminamos quebrando a la nación cuando nos financiamos con deuda, como ha pasado recientemente. Si uno entiende esto y entiende que nos están exprimiendo como naranjas, que en la Argentina una persona trabaja en promedio 214 días del año para el Estado, el resto para su familia, y no es porque pagan mucho los ricos, porque una persona que trabaja en blanco y que no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado, y estamos esperando que esta persona llegue con su sueldo a fin de mes, y eso no va a pasar nunca. Y alguien dirá, bueno, le cobremos a las empresas y le bajemos el impuesto a este pobre señor, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina está en el puesto número 21 en el ranking del Banco Mundial, entre 190 países entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 178 países en el mundo que le ofrecen a argentinos y a extranjeros ir a invertir y exprimirlos menos. ¿Por qué van a invertir acá? En otro ranking que hay del Banco Mundial, lo que hacen es tomar una pyme que es muy rentable con respecto a sus ingresos y tratan de evaluar qué pasaría si esa pyme pagara todos los impuestos en ese país, cuánto le quedaría. Y nosotros estamos entre los 2 o 3 países del mundo en los cuales esa pyme quebraría. O sea, en una palabra, nuestras pymes, si pagaran todos sus impuestos, la mayoría quebrarían. Y nos extraña que en la Argentina se evada. Es una forma de sobrevivir ya, ¿no?, a esta tremenda presión tributaria que existe. Y acá radica el problema. Ahí estamos encontrando por qué en la Argentina nadie invierte, y por lo tanto, ¿qué es lo que termina pasando? Que nuestro sector productivo, que es la variable de ajuste siempre de nuestro Estado, cargándolo cada vez con más impuestos, nuestros políticos salen y dicen, bueno, hay un montón de gente que no le podemos dar trabajo, entonces no le pueden dar trabajo a ellos, vamos a darle trabajo en el Estado, entonces gastan más, eso implica más impuestos, lo que implica a su vez ajustar al sector privado productivo. Como el sector privado productivo encuentra menos rentable producir, automáticamente tiene menos posibilidades de inversión y de generar empleo, con lo cual nuevamente nuestros políticos generosos agrandan más el Estado para incluir a toda esa gente que se queda sin empleo, y así sucesivamente, en un círculo vicioso que nos ha llevado a esta historia de decadencia que tiene la Argentina, en el cual tenemos un Estado cada vez más grande, con un sector productivo más chico. Tenemos un sector productivo en el cual 8 millones de personas pagan 21 millones de cheques que salen del Estado. Eso es insostenible, y a partir de ahí entonces uno tiene que pensar cómo nos encaminamos a una solución liberal. Sin lugar a dudas eso implica tener menor cantidad de impuestos. Tenemos 165 o 166 impuestos, ya deben ser más porque no se puede seguir la velocidad con la cual se están generando tasas en los municipios e impuestos en las provincias, pero una cosa que es algo importante que tengamos en cuenta, porque todo el mundo siempre mira a la nación cada vez que hablamos de impuestos, es que más de 80 de los impuestos estos, ¿sí?, en realidad la gran mayoría de estos impuestos están en las provincias y en los municipios, ¿no? Con lo cual uno ya empieza a encontrar un puntito ahí, una punta como para empezar a tirar de este piolín, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, claramente si la mayor parte de los impuestos están en las provincias y en los municipios, acá lo que tenemos que hacer es acercarle la determinación de los impuestos a la gente, que pueda presionar a aquellos que van a determinar sus impuestos. Es muy difícil que alguien de la Quiaca pueda presionar al gobierno nacional, pero sí a su intendente, quizás hasta sus gobernadores, legisladores provinciales o concejales. Y ahí es donde es clave volver a un verdadero federalismo fiscal.
¿sí? En el cual le devolvamos las potestades tributarias a las provincias, para que de esa forma sean las provincias las que determinen los impuestos. Eso va a llevar la imposición más cerca de la gente, que va a poder reclamarle a sus gobernadores, intendentes, legisladores y concejales para que les cobren menos impuestos y simplifiquen un sistema tributario que hoy es claramente kafkiano, ¿no? Y que es incumplible. Además, no solamente nos exprime con impuestos, sino que realmente lleva horas tratar de cumplir con todos los impuestos, lo cual es un absurdo, y además muchísima plata porque hay que contratar contadores. Evidentemente, tenemos que asumir la realidad de que cuanto más llevemos, más cerca de la gente llevemos la decisión de imponer nuevos impuestos o ver qué nivel van a tener, va a ser mucho más fácil controlarlo. Y después confiar en que en todas las provincias va a haber ciudadanos comprometidos que lo van a controlar, va a haber fundaciones como las que tenemos hoy en este Zoom, que van a estar presionando para que sus gobernadores e intendentes realmente bajen la presión tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu participación. Lo escuchábamos Aldo Abraham de Fundación Libertad y Progreso. Nos vamos entrando en el cierre de este encuentro. Vamos a analizar ahora el punto tercero de este documento sobre innovación y economía de la inteligencia. Esta vez será el turno de Jeremías Morlandi, del Centro de Estudios Económicos 21. Te escuchamos, Jeremías. Buenas tardes a todos. Les agradezco a todos los que están siguiendo el evento aquí o en algunas otras plataformas. Le agradezco a Lars Andé de la Fundación Naumann, a Federico Fernández de Bases y a Alberto Medina Méndez del Club de la Libertad por la invitación personal, pero también en nombre del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. López Murphy preguntaba al principio cómo está el ánimo. La verdad que estas cosas lo mejoran muchísimo con vistas al futuro, porque nos hayamos reunido 25 organizaciones para presentar estas propuestas es algo espectacular para comenzar un camino de unidad. Y aprovecho el espacio también para agradecer, dado que hay un número importante de las instituciones que están acá, que han participado en la elaboración de un plan de gobierno que está siendo lanzado muy pronto en carácter de libro divulgativo, que contiene propuestas de seguridad, de educación, justicia, reforma del Estado también, por supuesto, y economía, porque es importante mostrar que este sector político tiene propuestas y compartirlas con la ciudadanía. De hecho, parte de los datos de esta presentación que voy a dar ahora es parte del capítulo de transformación productiva que escribimos junto a Ariana Cialaba y otros colaboradores del centro. Nos trae acá entonces la innovación y la economía de la inteligencia, porque la velocidad de la digitalización en el mundo ya avanza a pasos agigantados. Y eso refuerza, o sea, en primer lugar, hace crecer la demanda de estos servicios, y en segundo lugar, potencia toda la posibilidad exportadora que tiene Argentina en este campo. Pero para eso necesitamos autoridades que entiendan que la innovación y estos modelos de negocios tienen que estar en principio permitidos siempre, porque, como dice la solicitada que hemos firmado, la innovación tiene que gozar con el principio de la presunción de inocencia. La resolución de problemas tiene que estar del lado de las respuestas imaginativas y no de burócratas con regulaciones y provisiones que terminan ahogando el espíritu emprendedor. Y acá incluimos muchas categorías, especialmente servicios como la educación, pero también todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo, las industrias creativas, la alta tecnología, la robótica. Hay un potencial enorme. Entonces proponemos una fórmula que es 90 más 10. 90% innovación y 10% regulación, pero nunca al revés. El Estado y las regulaciones no pueden tener más protagonismo que el proceso de innovación. No vamos a resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Es imposible. O las supuestas soluciones de ayer. Para que tengan una idea, de acuerdo a cifras del Ministerio de Producción, en Argentina los servicios basados en conocimiento, como son los softwares, concentran el 12% de las empresas del país. Hay 73.000 empresas hoy, con más o menos el 13% del empleo registrado, es decir, 850.000 trabajadores. Y además es el cuarto complejo
exportador. En 2018 exportó 6.900 millones de dólares. La industria 4.0, que es la incorporación básicamente de nuevas tecnologías como la robótica avanzada, el Big Data, en 2018 tenía ya más de 110 empresas con más o menos 230.000 empleos directos, pero generando más de 500.000 empleos indirectos. Y también, bueno, la nanotecnología con implicancias enormes en la salud, ya sumaba poco menos de 100 empresas, y también la investigación y desarrollo experimental, digamos, donde ahí sí hay implicancias enormes en el agro, la energía, ya tenía aproximadamente casi 6.000 trabajadores empleados. Estos son algunos números de lo que pasa hoy. De lo que pasa hoy con un gran peso del Estado encima. Imagínense el potencial que se podría alcanzar si aplicáramos nuestra fórmula. Y hay que destacar, me gustaría destacar acá el rol de la educación. Porque tenemos que incentivar el espíritu emprendedor, la toma de riesgos. Claramente, como todos los puntos hasta aquí, la calidad institucional, la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de recursos, digamos, para proyectos, tanto financieros, pero la educación es fundamental. Y educar hacia el emprendedorismo. Como decía Steve Jobs, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. La verdad es que nosotros no queremos que los jóvenes se vayan porque el Estado los persigue y no les permiten emprender e innovar. Argentina tiene que fomentar la creatividad local, tener acceso al talento y al capital extranjero, atraerlo, y transformarse definitivamente en la capital latinoamericana de la economía de la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremías. Muchas gracias por esta presentación. Y vamos a escuchar ahora el desarrollo de otro tema vital en esta historia que tiene que ver con una moneda para ahorrar. En este caso vamos a estar escuchándolo desarrollar este tema a Pablo Benítez Jacot de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén. Así que Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal, Alberto? El gusto de saludarte a vos, a todos los oyentes, al equipo, a Lars, a Ricardo, a todos. Una moneda para ahorrar es trascendental, como mencionó el doctor López Murphy, para una economía vigorosa y sana. Parte de la propuesta observaba que el peso argentino había sido víctima, y ha sido víctima del abuso político a lo largo de su historia, sucesivos hechos que han traído hiperinflaciones, inflaciones altísimas. Recordaba las palabras investigando sobre este asunto porque hay que explicar por qué llegamos a estas conclusiones, a esta propuesta. Tenemos una constitución económica, como definió alguna vez Natalio Botana, que está totalmente quebrada desde hace más de medio siglo, leyes generales que la han maltratado, han creado un Estado hipertrofiado, que tiene enormes dificultades para satisfacer las funciones básicas que la Constitución original le mandaba, es decir, seguridad interna, externa, justicia, defensa, algunas que se han incorporado, que hay cierto acuerdo, como pueden ser salud, previsión social, educación, pero básicamente lo que Alberti mencionaba, lo que hace a la Unión Argentina está totalmente distorsionado debido a este quiebre entre lo que corresponde entre la Constitución económica y la Constitución política. Tomaba unos datos que había mencionado en un artículo no hace mucho tiempo el doctor Kachanowski sobre la inflación acumulada, la cual durante el periodo 1935 al 2018, en términos acumulados, llegaba a 256.711 billones, con un promedio anual del 53,3%, cuando en realidad analizamos el periodo de la década de 70 en adelante, el periodo anual es mucho más alto. Y para aquellos que no están empapados en temas de historia económica y nos están escuchando por primera vez, debemos observar y señalar que el peso argentino, el peso moneda nacional de 1881, ha agregado 13 ceros debido a la necesidad de actualización, debido a que ha sido totalmente pervertido como reserva de valor. Asistimos a una generación que, a pesar de esto, resulta muy bostezante seguir oyendo en gran parte de la dirigencia actual repetir fórmulas que han provocado el desastre monetario anteriormente. El mundo que ha vivido inflaciones puede resumirse en que ha encontrado la solución en aquella idea de Milton Friedman, que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Pero yo les quería compartir, dado nuestra nueva insignia Alberdi, ¿no? Cuando buscamos en sus escritos económicos
podemos encontrar expresiones que son muy complementarias a las propuestas que estamos realizando. Alberdi sostenía el sistema rentístico cuando explicaba la relación entre propiedad y libertad económica, y por eso es un sistema, porque todo, la economía entendámosla como un sistema de vasos comunicantes, que la emisión de papel moneda podía arruinar la libertad, la moralidad, la industria, la hacienda del Estado, y la calificaba que cuando el poder tenía la capacidad de fabricarla como simples tiras de papel, ese era un poder omnímodo que vivía inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución, es decir, es la sentencia de muerte. Poder político más capacidad de manipular la moneda es sentencia de muerte para el Estado argentino. Al igual cuando celebraba que el patrón oro, que nadie está diciendo que tengamos que volver a eso, pero tenemos que hacer las analogías correctas, él entendía que el valor del sistema oro mundial respondía a un acuerdo tácito del mundo entero que ningún rey podía derogar porque ningún rey se lo ha dado. Es decir, tenía claramente y entendía, haciendo un análisis sobre la primera situación que marcamos como propuesta, que es necesario, ineludible, innegociable mantener lejos el poder político del poder de manipular la moneda. Fijémonos en las tradiciones incluso de Leandro Alem, que nombrábamos el caso del curso forzoso, cuando en sus escritos de bancos oficiales de emisionismo de 1891 sostenía que estas leyes que alteraban las obligaciones monetarias establecidas en los contratos, que constituyen una propiedad y que habían sido declaradas inviolables por la Constitución, no podían alterarlas. Es decir, las leyes de curso forzoso no podían manifestarse y justificarse cuando violaban la propiedad y alteraban la misma. Es decir, asistimos a una tradición monetaria que ponía la libertad sobre todo del individuo y la no intromisión del Estado como eje fundamental, y esto no fue casual porque durante gran parte de la historia económica argentina la inflación fue mucho menor, en la República Argentina, fue mucho menor a la inflación que existió en aquel momento en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente todo esto fue dejado atrás, asistimos a lo que sería un milagro al revés del subdesarrollo monetario argentino. Como señalaba el doctor López Murphy, somos capaces de cualquier cosa con o sin Banco Central. Es decir, tenemos que atender este asunto porque no tenemos que caer en cuestiones simplistas. Por otro lado, esto trajo lo que todos conocemos, la dolarización espontánea. Entendamos, e insisto que siempre sé que nos escucha público que por ahí no está empapado en estos asuntos, la moneda tiene como fundamento funcionar como reserva de valor o unidad de valor creíble, es decir, el sistema de precios transmite información, a través de la moneda permite circular, y esto ha sido totalmente pervertido a lo largo de la historia, ya de la década del 60, perdón, de los 70 y del 80, la economía argentina comenzó a dolarizarse, es decir, a aparecer primero como sustituto del billete de $100 como de reserva o para transacciones de largo plazo. Finalmente, obviamente, es que esto para el poder político siempre fue incómodo. Cuando escuchamos actualmente que quieren desalentar la tenencia de dólares, o que los dólares tienen que ser solamente para una cuestión que ellos considerasen estratégico, cuando el término estratégico tiene términos bélicos a lo largo de la historia, es lo mismo que ha sucedido siempre. Pero no le ha quedado otra que reconocer que la compraventa y el atesoramiento de moneda extranjera tiene que convivir porque la economía finalmente se destruye más de lo que le han destruido. Otra lección que podemos encontrar, y para ir llegando a las primeras conclusiones sobre por qué nuestra propuesta, la tuvimos durante el régimen de convertibilidad. No tenemos que caer en la idea simplista de que en este caso, como sucedió entre el 91 y el 2001, un régimen de convertibilidad solucionaría todos los programas. Necesitamos reformas fiscales, algo que explicó muy bien Aldo Abraham, el tema del fiscalismo, de la necesidad de manejar el gasto público. Vuelvo a Alberdi cuando sostenía que el presupuesto, que era prolijo, nos indicaba si estábamos en un barómetro de civilización o barbarie, con lo cual la libertad está en el centro de este pensamiento, porque la barbarie es la antítesis de la libertad. Es decir, no puede haber una moneda sana sin reformas bancarias, sin reformas federales, sin reformas fiscales, y sobre todo teniendo en cuenta que los impuestos no pueden ahogar al sector privado, y que la emisión monetaria no puede ser tesorería o segunda tesorería del gobierno. Dado nuestro historial, que he repasado rápidamente, y por una cuestión de tiempo, vemos a lo largo de nuestra historia una última observación. La caída estrepitosa del ingreso per cápita argentina se produce entre el periodo 1975 al 89, del 45 al 74 sucede que comenzamos a crecer menos que los países, pero durante la aceleración de la inflación, durante la perversión de la moneda, la etapa más dura que sucede, que termina en la hiperinflación del 89,
es donde prácticamente nuestro retroceso como ingreso per cápita es estrepitosamente negativo. Es decir, la relación entre ingresos, inflación, ingreso per cápita es algo que debe ser extremadamente atendido si queremos generar puestos de trabajo o ingresos que nos acerquen a una vida digna para los ciudadanos de la República Argentina. Algunas conclusiones. Esto es un proceso de largo plazo. Necesitamos política fiscal mesurada que acompañe y limite el gasto público. Por otro lado, un banco central extremadamente limitado. Este es un término, una situación que hay que discutir bastante. Obviamente nosotros los liberales descreemos desde el inicio de las capacidades del Banco Central, pero dado que estamos en una república, tendremos que, a mi entender, ir por el objetivo de maniatarlo hasta neutralizarlo en algún sentido. Y por otro lado, las estadísticas creíbles para recuperar credibilidad del signo monetario. Nuestra propuesta, ya yendo lisa y llanamente y esto es el historial que nos permite explicar de que nuestro pensamiento se engloba, y a mi entender tiene las bases en las tradiciones más sanas del pensamiento monetario que hicieron próspera la República Argentina, el pensamiento de Alberdi, el pensamiento incluso de Alem, y el pensamiento de Lisandro de la Torre, que no he tenido tiempo de explicar porque se nos iría el tiempo y no sería clara la explicación. Hayek, en el año 73, desnacionalización del dinero, entendía que puede cambiarse la divisa de cualquier persona que decidiese operar con una moneda, ya sea el euro, el yen, o pensemos nosotros, un peso de Chile, el peso chileno, el real brasileño, para transacciones entre particulares, que los individuos decidamos, no el gobierno. Lo más probable, y uno cree que se elegirá el dólar, pero vamos a suponer que hay un proceso de debilitamiento de la moneda norteamericana. El sistema tiene que ofrecer la suficiente flexibilidad para que los argentinos sustituyamos la tenencia de dólares por otras monedas que prefiramos. Es decir, tiene que haber amplia libertad para elegir las transacciones y en qué monedas queremos pactar los contratos, nuestros intercambios y demás. Por otro lado, atender las nuevas tendencias. Perdón, repito algo que es importante, la abolición del curso forzoso, que, para explicarlo y que se entienda bien, implica la prohibición de usar otras formas de dinero, es decir, esto debería eliminarse. El peso argentino ya no tiene en estos términos, no tiene solución, ha mostrado un fracaso estrepitoso. Otro tema sumamente importante, las llamadas criptomonedas, las bitcoins, Litecoin, Monero, todas aquellas tienen que tener un lugar y deben ser permitidas en caso de que los particulares lo decidan como medios de pagos y transacciones, y las partes involucradas así lo pacten. Todo comercio debe tener la simplicidad para poder incorporar estos medios técnicos para poder cobrar en estas monedas en caso de que sea elegido y preferido por los ciudadanos a la hora de las transacciones. Es decir, la libertad que nos dio Alberdi y que entendió que el poder político distorsionaba la moneda está en el corazón de nuestra propuesta monetaria, es decir, en la sana tradición que hizo que tengamos una de las monedas más prósperas del mundo. Pero acá le agregamos un elemento más. En este caso incorporamos muchos más elementos a través del pensamiento de Hayek, que es totalmente complementario a las bases que hicieron grande a la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Benítez Jacot, de Fundación Progreso y Libertad. Y ahora vamos a escuchar el último punto de este documento, luego haremos un muy breve cierre para contarles cómo sigue el derrotero de este documento, y es por eso que ahora vamos a escuchar el punto 5, decíamos, Derechos 3.0, a cargo de Cristian Moreno, de Estudiantes por la Libertad. Muchas gracias, Alberto. Bueno, un placer poder estar acompañado de todos estos gladiadores de la libertad y por sobre todas las cosas a todo el público presente que está el día de hoy escuchando esto. Yo creo que hoy es un antes y un después porque no solamente nos estamos reuniendo para debatir o para poner ideas en escena, sino que de alguna manera también estamos poniendo en agenda estas ideas. No solo desde el punto de vista político, porque probablemente esto pueda llegar el día de mañana con la repercusión a algún político que pueda empezar a ver otro tipo de propuestas. Realmente en estos momentos no se están debatiendo ideas ni se están haciendo propuestas en los medios de comunicación ni en la sociedad, y yo creo que esto es muy importante para marcar una agenda. También en lo público, porque de repente hay personas que hoy no pertenecen a ninguna organización liberal y que hoy están llegando a escuchar estas propuestas por primera vez, y al mismo tiempo nos sirve para marcar agenda dentro de nuestras propias organizaciones. Esto marca un antes y un después porque de alguna forma nos permite poder seguir, cubrir y formar los cuadros que son parte de nuestras organizaciones para seguir promoviendo estas ideas con propuestas claras y efectivas.
recojo algo que dijo Aldo Abraham sobre que hay cosas que se hacen y que no son de un momento para otro. Y justamente esto tiene mucha relación con los derechos 3.0. Probablemente siempre hablamos del punto de vista político o del punto de vista económico, pero los derechos 3.0 van directo a la cuestión social. Y muchas veces se habla de que el liberalismo es el que menos piensa en la sociedad, que es el más antipopular, que de repente llegaría y no le preocuparían las personas con discapacidad. Bueno, justamente a mí me parece que este es uno de los temas más trascendentales del documento. Cuando estamos entrando en la cuestión social, estamos entrando en la cuestión popular, pero por sobre todas las cosas en pensar en el trabajador, en la persona que está de a pie todos los días y que envía a sus hijos al colegio y que de repente se va avasallado no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista educativo también en cuanto al adoctrinamiento marxista que sufren en la escuela. Pero ya voy a llegar a eso. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de reparto, hoy tenemos un sistema de reparto que está absolutamente desmoronado. Es una estafa. Y es una estafa porque se le propone y se le promete a la gente algo que nunca se va a cumplir. Si el ingreso de una persona a la hora de jubilarse dependiera de los ahorros que hizo durante toda su vida de trabajo, directamente no estaríamos debatiendo el sistema previsional. Y el sistema previsional se debate porque justamente hay un desfasaje, no hay una correlación entre lo que una persona aporta y lo que una persona termina recibiendo al finalizar su vida laboral. No solamente eso, sino que encontramos que todo esto está totalmente acorralado y dependiendo de la necesidad política de turno, de la caja de poder de turno, del gobierno en ese momento que define según su caja y según sus necesidades cuánto es lo que termina aportándole a una persona. Y en definitiva, lo que son los aportes o lo que conocemos como los aportes jubilatorios parecerían, y me pongo a ponerlo entre comillas, un impuesto al trabajo. Parecen un impuesto al trabajo. Y en realidad lo que pasa a ser la jubilación pareciera que es un pago estatal que nos dan de acuerdo a esa necesidad de caja que tenga el poder de turno. Con lo cual uno en ningún momento termina recibiendo lo mismo que aportó. De alguna forma el sistema previsional es una carreta que está dirigida por un caballo a fuerza de ese caballo, en el cual no hay ningún tipo de límites a la hora de sumarse más gente. Y esto termina mal, porque hay tres salidas. La primera salida es perder peso, la segunda es sumar más caballos, y la tercera es que esa carreta se estanque. Bueno, cuando sacamos peso, estamos haciendo que las personas reciban mucho menos que lo que aportaron. Cuando ponemos más caballos, estamos haciendo que la generación que hoy está aportando el día de mañana no reciba nada. Y cuando directamente la carreta se estanca, pasa lo que termina pasando. El sistema es absolutamente ineficiente. Esto desde el punto de vista de la parte previsional, el cual tiene que haber un sistema de capitalización privada, el cual vuelva a los fundamentos de la libertad. Es decir, que la persona elija y decida hacia dónde van sus aportes, hacia dónde va todo esto. Y que en definitiva, si uno recibe y no hay un desfasaje entre lo que aportó y lo que recibe, directamente no se debatiría la cuestión del sistema. En todo caso, podríamos debatir si alguien podría recibir un beneficio cuando en realidad no tuvo aportes, cosa que vamos a hablar al final sobre el ingreso único. Después pasamos a la cuestión de la escolaridad y a la cuestión de la salud. Algo muy fundamental de este documento es volver a la libertad de los padres, pero por sobre todas las cosas volver a la libertad de quien decide educarse. Hoy la educación, o mejor dicho, el gobierno no te educa, el gobierno te adoctrina. Entonces, volviendo a una cuestión de elección hacia dónde los recursos van directamente, a donde uno decide que vayan, directamente estamos haciendo algo trascendental. Y cuando uno dice, esto es posible que se lleve adelante, es muy posible que se lleve adelante, porque por ejemplo en países como en Suecia se hacen. Se trata de cambiar el subsidio. Ya no es el subsidio a la oferta, es el subsidio a la demanda. Y vimos a lo largo de la historia que cuando se subsidia la oferta, directamente siempre hay riesgos. ¿Por qué hay riesgos?
Porque cuando el burócrata planea su plan de trabajo o su plan de gobierno o esquematiza todo lo que termina haciendo en un esquema de absoluta burocracia, no tiene ningún tipo de incentivo. ¿Por qué no tiene incentivos? Porque en el sector privado, si uno acierta, tiene resultados positivos y por lo tanto se beneficia. Si uno no tiene aciertos, inevitablemente fracasará. Bueno, en el sistema político esto no es así. Y esto no es así porque el político de turno está durante 4 años y la verdad es que los resultados no se miden en relación a esto. Por lo tanto, esto es lo que termina haciendo al mismo tiempo que el sistema sea ineficiente. Cuando uno hace una cuenta sencilla y ve el presupuesto que hay destinado para la educación, si uno lo divide por la cantidad de alumnos que van a los 3 sistemas de educación, uno termina encontrando que el gasto por alumno es mucho superior que si el mismo Estado financiaría la educación privada de esa persona. Ni hablar si esto lo dividimos en cuanto a personas que terminan egresando. Ese resultado por egresado, es decir, por quien termina egresándose, es mucho superior a lo que termina pagándose en una universidad privada de las más extraordinarias que puedan llegar a existir en el mundo. Con lo cual, no solamente es un sistema ineficiente, sino que al mismo tiempo está absolutamente cargado de vicios en lo que tienen que responder a la cuestión del adoctrinamiento. Por eso es muy necesario ir a un sistema de vouchers escolares, en donde directamente se subvencione lo que es la demanda para que los padres elijan a dónde enviar a sus hijos o el universitario decida dónde ir. Porque acá hay una contradicción muy clara de la izquierda. Toma y considera la diversidad como uno de los elementos más fundamentales simplemente cuando se trata de adquirir privilegios. Pero en realidad, cuando se trata de educar, trata de automatizar a todos, atomizarlos, y de esa forma trata de adoctrinarlos. Bueno, en esto hay algo totalmente trascendental, porque justamente el hecho de que haya un sistema de vouchers hace que directamente las escuelas empiecen a competir entre sí para que haya un sistema en donde la diversidad gane. ¿Por qué? Porque si uno quiere estudiar medicina, va al lugar donde es medicina, si uno quiere ser músico, lo mismo. Entonces, potencia lo que es la especialidad de las personas. Después hay algo muy fundamental, que es en cuanto al ingreso único. El ingreso único del cual habla justamente este documento es cortar directamente con el sistema de dádivas estatales al cual hoy somos parte. Todos los argentinos viéndolo en el Estado. Lo que viene a cortar es con esa materia con la que viene el populismo haciendo estragos durante más de 80 años. Justamente, el ingreso único es, y esto es muy importante decirlo, para personas con discapacidades severas, las cuales no pueden trabajar, para la pobreza, en donde son chicos que directamente no tienen posibilidades, y después para personas que no han tenido aportes. Pero cuando se trata de personas que están en plenas capacidades de poder adquirir funciones, cuando no hay ningún otro tipo de problemática y están totalmente activos para reinsertarse al mercado laboral, esto es temporal. Es decir, no existe más la cultura del no trabajo y de la dádiva a la cual está enquistada en el gobierno o enquistada en el Estado para que las personas directamente estén totalmente paradas. No. Esto lo que favorece es que la persona pueda capacitarse y pueda reinsertarse al mercado laboral. Pero para que directamente haya esta posibilidad, tiene que existir todas las medidas anteriores que hablaron mis compañeros de panel. Porque para que pueda haber una educación más eficiente, tiene que haber una desburocratización. Para que pueda haber la posibilidad de que una persona encuentre los incentivos para seguir trabajando, tiene que haber una sustentabilidad fiscal, pero al mismo tiempo tiene que creer en la moneda y tiene que tener la posibilidad de querer progresar. Lo mismo sucede para cualquier empresario, que con una moneda fuerte pueda querer ahorrar y pueda querer invertir. Por eso es muy necesario todos y cada uno de estos 5 puntos para poder transformar verdaderamente la Argentina y por sobre todas las cosas darle al impulso individual, a la decisión individual, la capacidad de poder decidir.
Si hay uno de los temores más importantes que las personas tienen o que creemos que puedan llegar a tener, es que la libertad viene cargada con la responsabilidad. Cuando directamente la persona puede elegir y ve que realmente no hay a qué temer, y cuando realmente la solución para bajar la pobreza, para generar las condiciones de progreso están en la mano, directamente yo creo que el futuro va a ser liberal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristian Moreno, gracias por tu presentación, y a modo de cierre, agradeciendo la presencia de todos ustedes, la paciencia de todos los que nos acompañaron a lo largo de este enriquecedor encuentro en el que escuchamos muchas miradas distintas. Le vamos a pedir a Federico Fernández que a modo de conclusión nos ayude a darle un broche de oro a este encuentro. Bueno, Alberto, lo de broche de oro me parece que te lo voy a deber, pero voy a tratar de darle un cierre al menos digno. No, primero, bueno, por supuesto agradecerle a cada uno de los expositores, agradecerle muchísimo a cada uno de los participantes de este evento. Perdón que no pudimos hacer preguntas, se extendió más de lo que queríamos, pero todo estuvo súper interesante. Muchísimas gracias a cada una de las organizaciones que firmó el documento. Una mención especial, es el único orador que voy a mencionar por nombre, pero le quería agradecer muchísimo a Pablo Benítez Jacod que haya estado con nosotros esta tarde. No es el mejor momento para él, e igualmente, como todo un caballero que es, estuvo con nosotros y dio una charla espectacular. Dos cosas para cerrar. Primero, como muy bien Aldo mencionó, muchas de las preguntas es ¿cómo aplicamos esto? Primero, bueno, tenemos a nuestro favor que estas cosas funcionan, pero además de eso, un solo detalle que tenemos que tener en cuenta. En un proyecto que estoy involucrado, que se llama Somos Innovación, y lo menciono porque creo que es relevante, hicimos una encuesta en 5 países de Latinoamérica sobre qué visión tienen los latinoamericanos respecto de la innovación. Uno de ellos, por supuesto, Argentina. Preguntamos sobre innovación, sobre regulaciones, y los resultados son extremadamente alentadores. Son muy alentadores y están absolutamente en línea con el resto de la región, con países que parece que están yendo a otro lado, a lugares que nosotros no estamos visitando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quizás nuestra población, y sin absolutizar y sin decir que los argentinos somos ahora todos suecos o suizos o no sé qué, quizás nuestra población es mucho más 3.0 de lo que creemos, y lo que pasa es que tenemos una clase política que es analógica, por no decir analfabeta. Cuidado con esa brecha. Yo creo que ahí hay un punto que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en visibilizar y en organizar a esa gente, porque tenemos lobbies chicos y muy organizados que triunfan sobre las mayorías. Para cerrar con una nota de optimismo. Finalmente, por favor, bueno, la declaración está publicada en el Eventbrite, está publicada, Visión Liberal la publicó ayer, les recomiendo a todos quienes no conocen Visión Liberal, por favor, vayan a visitarlo, y está publicada en las webs de casi todas las organizaciones que la firmaron, y ya va a estar publicado ahí. Nuestra idea es continuar, nuestra idea es abrir, la declaración fue firmada por un individuo de cada una de las organizaciones que convocamos. Vamos a abrir la posibilidad de firmas, queremos hacerle llegar este documento a gente que está vinculada a la política, a otras instituciones no necesariamente que se dediquen a difundir las ideas de la libertad, pero que estén, digamos, de acuerdo con lo que nosotros sostenemos. Así que, por favor, manténganse, digamos, mantengámonos relacionados, porque esto, la idea es seguir. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a cada uno de los oradores, muchísimas gracias a Alberto por todo el esfuerzo que le puso a este evento, y muchísimas gracias a cada uno de los que está viendo, y seguimos en contacto.